Hola, Dios te bendiga. Estamos en un nuevo devocional del Evangelio de Lucas y hoy vamos a hablar acerca de la luz y las relaciones familiares, dos pasajes que parece que no tuvieran nada en común, pero vamos a estudiarlos y vamos a encontrar algo muy especial. Dice allí Lucas capítulo 8, versículo 16 al 21. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le dio aviso, diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Así que vemos estas dos historias. La primera habla acerca de la luz, la otra habla acerca de las relaciones familiares. Pero ten en cuenta que estas dos partes de la Biblia, estos dos pasajes, están enseguida de la parábola del sembrador, donde Jesús contó esa historia sencilla a todos acerca de esa semilla que caía en diferentes terrenos y lo que pasaba en cada uno de ellos. Recuerda que cuando él contó esta historia, solo los que preguntaron sobre su significado pudieron entenderla realmente. Y el Señor explicó el propósito de las parábolas. Decía por allí en el versículo 10, y él les dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Así que cuando está hablando acerca de estos dos pasajes, el Evangelio de Lucas lo está relacionando con el oír y el hacer la palabra de Dios. Recordemos que la primera parábola que Jesús da en el Evangelio de Lucas, la de los odres nuevos, la está dando precisamente para los fariseos. Jesús se la cuenta a los fariseos. Ellos escuchan esta parábola, pero quizás no la pudieron entender. Más adelante, en Lucas 7:30, nos dice que Juan el Bautista también le predicó a los fariseos, pero que ellos no quisieron aceptar el mensaje. Así que los fariseos oyen, pero no reciben. Y por eso dice la palabra que eso que piensan que tienen, se les quitará. Cuando habla de lo oculto que será manifestado, se refiere a dos cosas. Una es que el mensaje del Evangelio se daría a conocer a todos. Ese mensaje que muchos no entendían en un principio y que se hablaba para que solo algunos lo pudieran entender, ahora se da para que todos lo puedan conocer. Pero también eso oculto que será manifestado nos habla de la evaluación que se le daría a los fariseos. Todos se darían cuenta de su hipocresía, en especial en el día del juicio. La segunda parte, cuando habla de la historia de la madre y los hermanos de Jesús que se acercan, también está conectada con la parábola del sembrador. Ahora, queda claro que María tuvo más hijos. Esta parte dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Entonces vemos que María tuvo más hijos y que estos son los hermanos de Jesús. La relación de familia es muy importante. Jesús nunca descuidó a su madre. Aún en su crucifixión, recordemos que él le encarga a su discípulo Juan que cuidara a María. Pero aquí está dando otra lección y está diciendo: solo son parientes de Cristo y parte de la familia de Dios los que oyen y obedecen la palabra de Dios. En la familia espiritual de Dios
no se permite la fe sin la obediencia. Esas son dos cosas que el Señor quiere enseñarnos. Hay que obedecer, hay que oír primero la palabra de Dios y obedecerla para ser parte de la familia de Dios, y no se permite la fe sin la obediencia. Ahora, ¿recuerdas en qué pasaje leímos la importancia del oír y el hacer lo que dice el Señor? Claro, ya el Señor ha mencionado esto en otras ocasiones, cuando hablaba de los dos cimientos, cuando decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y habla del hombre que hizo su casa sobre la roca. También en este pasaje que estamos leyendo, la parábola del sembrador en el capítulo 8, versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y en el versículo 18, cuando termina acerca de la historia de la luz, dice, mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y cuando termina de hablar esta historia de la familia de Jesús, de su madre y sus hermanos que se acercan, dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que nos deja estas reflexiones. Primero, mirad pues cómo oís, como dice el versículo 19. ¿Cómo estás oyendo? ¿Estás oyendo para obedecer y hacer lo que te dice el Señor, o solamente estás oyendo por escuchar? Lo otro es que a medida que oigas y desees entender la palabra, el Señor te revelará lo que para otros está escondido. Tú lo vas a poder entender. Otra cosa que también nos enseña es que oír y hacer la palabra de Cristo es lo que realmente demuestra tu relación con Dios. Y por último, tus relaciones familiares compiten con tu relación con Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Enséñanos a oír y a hacer tu voluntad cada día. Señor, porque es lo que realmente demuestra que somos tu familia, que somos hijos de Dios. Gracias, Padre, por aquellos que están haciendo este devocional. Yo te pido que los bendigas, que les des más entendimiento y que les reveles aquellas cosas que están ocultas hoy a sus ojos. En el nombre de Cristo, amén. Dios te bendiga.